Muchas gracias por esta invitación. Especialmente quiero agradecerle a Canatur, en la persona de Carlos Canales, al presidente del 15º Congreso Nacional de Turismo, el señor Tito Alegría. Muchas gracias por invitarnos. Sabemos que estamos en un momento difícil para la actividad turística y es valioso que podamos tener espacio de conversar con nuestros vecinos internacionales, nuestros colegas, donde podemos compartir las experiencias. Respecto a la pregunta de cuál es nuestra visión de cómo se va a reactivar el turismo en Chile, es una pregunta difícil de responder y quise básicamente elaborar de alguna manera una cierta visión de cómo vemos esto. Sin embargo, tengo que decir que nosotros todavía estamos viviendo la crisis. Es difícil imaginarse cómo va a ser esa reactivación, y queremos hablar de reactivación y hacemos planes de reactivación cuando todavía estamos inmersos en una crisis importante que es fruto de esta pandemia. En nuestro país ha sido muy exitoso respecto del proceso de vacunación, hemos tenido grandes logros en ese sentido, y hoy día estamos muy orgullosos porque estamos más del 90% de la población vacunada, con esquemas de refuerzo, etcétera, etcétera, y de eso obviamente habría que hacer otra charla para hablar de lo bien que estamos ahí. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la mirada de las autoridades, estamos a nuestro juicio desde el sector turístico, con un excesivo proteccionismo. Chile está muy preocupado de mantener en niveles bajos el contagio y además el peso sobre las capacidades hospitalarias. Por lo tanto, ha sido en exceso, desde nuestro punto de vista, proteccionista a la llegada, por ejemplo, de turistas internacionales, a la posibilidad de realizar movilidad interna y otros aspectos importantes. Entonces, ese es un primer elemento que hace que esa reactivación todavía esté en compás de espera. Y por otro lado, también gran incertidumbre, porque en la medida que nosotros vamos impulsando mayor movimiento, mayor desconfinamiento, empiezan a aparecer otros elementos como la variante Omicron, que ya está instalándose en estas latitudes, y que evidentemente pone nervioso a todo el sistema en Chile y así en todos los países de Latinoamérica. Por lo tanto, estamos en un escenario que podríamos decir de incertidumbre todavía, y donde en el caso de Chile se agrega además un proceso interno. Nosotros estamos ahora en un proceso de elección de quién va a ser el próximo presidente de Chile, con una segunda vuelta a puertas en los próximos 15 días, vamos a tener nuestra segunda vuelta electoral, y vamos a con eso elegir al presidente del país. Entonces hay mucha incertidumbre por parte de todos los actores respecto del futuro. Pero si nosotros tuviéramos que hacer una proyección de cómo visualizamos la reactivación del turismo, nuestra proyección es que vamos a estar hablando de un mayor volumen de reactivación hacia el segundo semestre del 2022 y de manera más franca y ya declarada hacia el primer semestre del 2023. Todas las cifras que nosotros hemos preparado en escenarios positivos, moderados y negativos, hemos estado, digamos, lamentablemente más en el escenario negativo que otra cosa. ¿Cómo nos visualizamos una vez que salgamos de eso? Con lo primero, que es el turismo interno. Chile es un país que se ha caracterizado siempre por recibir mucho turismo receptivo, turistas de afuera, y por también desarrollar mucho turismo emisivo. La razón del cierre de fronteras, las restricciones, el temor de la gente a viajar, ha generado un gran movimiento de turismo interno, que es lo mismo que hemos visto en otros países también de Latinoamérica, que es muy positivo porque tenemos chilenos que no conocían su propio país, que han empezado a conocerlo, y la oferta turística, que estaba dirigida más bien al turismo internacional, se ha estado, digamos, apoyando en el turismo nacional. Eso es lo que nosotros vimos durante este año, en los espacios de desconfinamiento que tuvimos, y probablemente lo que vamos a estar viendo en los próximos 10 a 12 meses en el país.
Después de eso vamos a probablemente, y en la visión nuestra, avanzar hacia un turismo regional, donde obviamente el principal, digamos, beneficiario de esto es Argentina por un lado y Perú por el otro, y también en cierto aspecto Brasil y Uruguay, que son países donde nosotros nos movilizamos mucho desde el punto de vista turístico. Y ya después para avanzar en un mediano a largo plazo al long haul, que es básicamente, y ahí hablamos del receptivo, de la llegada de turistas de Europa, de Norteamérica principalmente a Chile, incentivados por el turismo de naturaleza, el turismo de intereses especiales, donde ahí probablemente lo que va a cobrar mucha fuerza es la posibilidad de desarrollar circuitos integrados. Patagonia, Chile, Argentina, circuito andino, Chile, Bolivia, Perú, otros, digamos, combinaciones, pero ese turista long haul que va a aventurarse a venir a esta zona del mundo, más que nunca va a querer aprovechar de visitar más de un destino. Y ahí tenemos desafíos importantes de conectividad, de facilitación, de conectar mejor a la cadena de valor turístico chileno con nuestros, digamos, socios en Perú, en Argentina, en Uruguay, Brasil, etc. Vemos también que va a haber un desarrollo muy importante asociado a las nuevas experiencias. Nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente, aparte del turismo naturaleza, en complementos como el enoturismo, del cual tenemos ahí una ventaja competitiva, el astroturismo, donde también tenemos un atractivo importante como país, y también ir desarrollando otros elementos como el turismo con pertinencia indígena, el turismo cultural, el turismo de patrimonio ferroviario. En el fondo, ir dándole temática a la actividad turística para hacerla más interesante y más compuesta para los distintos tipos de turistas que puedan venir. Pero también, junto con el desarrollo de nuevas experiencias que veníamos desarrollando y que se van a seguir desarrollando, nos vamos a encontrar probablemente con que algunos flagelos del turismo que estaban ahí medios escondidos durante la pandemia van a volver a aparecer. Y uno de los que más nos preocupa es aquel que tiene que ver con la informalidad o la ilegalidad, para ponerlo en términos bien concretos. Y es básicamente toda la informalidad que está asociada con el canal de valor que es el alojamiento, los turoperadores, el transporte terrestre y otros actores que básicamente han, digamos, diseminado a lo largo de nuestro país y que sabemos que también es un problema importante para nuestros países vecinos, pero que básicamente ha estado un poquito escondido por la pandemia, pero creemos que va a surgir de manera importante. Y el otro elemento también importante va a ser la seguridad, como un elemento tanto de seguridad pública, de seguridad social a la naturaleza. Es un elemento fundamental que siempre viene a visitarnos de manera negativa y por lo cual vamos a tener que hacer frente también. Yo diría que eso es como el escenario. Me gustaría ser más positiva, estoy tratando de serlo, que vamos a vivir y nuestra visión de lo que va a ser el turismo chileno una vez que podamos hablar de post-pandemia. Muchas gracias.